Hola, mi nombre es Grecia Cecilia López López, soy del grupo 1002 y voy a hablar acerca de los temas vistos en la clase de bioquímica. Para empezar vamos a hablar acerca del átomo, ya que si no entendemos lo que es un átomo, no vamos a poder entender los siguientes temas, porque todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que comemos, incluso nosotros mismos, somos átomos. Básicamente, el átomo es la unidad más pequeña de la materia que va a tener propiedades de un elemento químico. El átomo va a estar constituido principalmente por tres partículas, que van a ser los protones, los neutrones y los electrones. Los protones son partículas con carga positiva que se van a encontrar en el núcleo. Los neutrones son partículas que no tienen carga y también se encuentran en el núcleo. Los electrones, pues ya tuvimos positiva, neutra, pues esta va a ser negativa y se van a encontrar en las capas del núcleo. Estas partículas son importantes porque gracias a ellas nos va a permitir saber y conocer diferentes cosas de los elementos químicos. Como por ejemplo, cuando los protones cambian, vamos a tener un cambio de elemento químico. El número de protones nos va a determinar qué elemento químico va a ser. Por ejemplo, todo átomo de oxígeno tiene 8 protones. Entonces, pues ya sabemos que cuando veamos 8 protones es un oxígeno. Así con todos los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un protón. Al saber su número de protones, vamos a saber qué elemento es. Bueno, hemos comentado que los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Esto hace que toda su masa se concentre en el núcleo. Básicamente, se podrá decir que es un 99.9 de concentración en el núcleo. Eso hace que el electrón tenga algo diminuto, que no aporta casi peso. Pero esto va a definir cómo los átomos se van a combinar entre sí. Pero bueno, el átomo no apareció de la noche a la mañana, no fue algo que de repente ya sabíamos que existía. La humanidad fue descubriendo el átomo poco a poco y fue un lapso larguísimo para poder comprenderlo y entendemos como hoy en día. Tan fácil de decir que es la unidad más pequeña de la materia, que tiene propiedades de un elemento químico, básicamente eso es el átomo, pero se tardó muchísimo tiempo para poder comprender eso. Desde el año 500 a.C. ya se estaba investigando qué era el átomo, ya surgía esta duda de qué era. Pero bueno, primero empezamos con Demócrito y Leucito en los años 500 a.C., que nos hablaba acerca de los primeros vistazos de lo que era el átomo. Los primeros en hablar acerca del átomo fueron Leucipo y Demócrito, hace un poco más de 2000 años. Ellos decían que todo estaba hecho de partículas invisibles, tan pequeñitas que ya no se podían dividir, a lo que llamaron átomos. Para ellos el universo era como un gran rompecabezas, como un gran Lego, con unas piezas que se armaba absolutamente todo. Aunque no podían comprobarlo, se adelantaron un montón a su época porque esa misma idea se retomó hasta siglos después con los modelos atómicos un poco más modernos, aunque todavía no se llegaba a lo que hoy conocemos como átomo. En aquel tiempo, la mayoría de filósofos creían que se explicaba todo con los 4 elementos, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. Entonces, que ellos dos vinieran y dijeran que todo estaba hecho de mini partículas invisibles, pues realmente no les creyeron. Para Demócrito los átomos eran eternos. Siempre estaban en movimiento y tenían diferentes formas y tamaños. También llegó a explicar que, por ejemplo, si un papel lo doblas y lo rompes en muchos pedacitos, va a llegar un punto en el que ya no se va a poder dividir. Pues para él ese pedacito era el átomo. Ese pedazo invisible, ese era el átomo. Pero bueno, ellos no tenían microscopios, ellos no tenían esos experimentos. Para ellos era pura filosofía. Por eso su idea se quedó como una especulación y ya no se retomó hasta mucho tiempo después. Después de los griegos, quien realmente le va a dar la forma científica a lo que era la idea del átomo fue John Dalton, que fue un científico inglés que a inicios del siglo XIX, me parece, él propuso que toda la materia iba a estar formada por bolitas indivisibles que no se podían ya dividir, que iban a ser los átomos. Según Dalton, todos los átomos de un mismo elemento son iguales y los elementos diferentes pues son distintos. Además, los átomos se combinaban en porciones fijas para formar compuestos y en las reacciones químicas los átomos simplemente se reacomodaban sin crearse, ni destruirse, ni modificar nada. Su modelo era muy simple. Él lo imaginaba como unas esferas sólidas,
pero gracias a él la química moderna empezó a tener un poquito de bases más firmes. Con el paso del tiempo, con los nuevos avances, se fue comprendiendo un poquito más y se descubrió que no todos los átomos de un mismo elemento van a ser iguales. Ahí van a entrar los llamados isótopos. Tampoco son indivisibles porque después se descubre que están formados por protones, por neutrones y por electrones. Aún así, la teoría de Dalton fue la base de toda la química moderna. Hasta este momento, en el lapso de 1776, pues todo se pensaba que los átomos eran bolitas sólidas, que eran indivisibles, que era lo que nos dijo Dalton, que era el modelo de Dalton. Pero en 1897 llega Thomson, que demostrando que dentro del átomo había partículas más pequeñas y que estaban cargadas negativamente. Ese es el inicio para poder conocer el electrón. O sea, tuvieron que pasar bastantes años para poder saber acerca del electrón. A fines del siglo XIX, él hizo un experimento con unos tubos de rayos catódicos y descubrió algo bastante interesante, que dentro del átomo había unas partículas con carga negativa, a lo que los llamó electrones. Esto destituyó la idea completamente de que el átomo era indivisible, porque pues ya sabíamos que había una partícula más pequeña. Para explicar cómo era el átomo, Thomson propuso un modelo llamado el pudín de pasas. Él imaginaba que era como una esfera positiva, que esta esfera era la masa de un pastel, por así decirlo. Y los electrones, que eran los negativos, estaban incrustados dentro de este pastel, de esta masa, como si fueran unas pasitas. Entonces este es su famoso modelo atómico llamado, pues era el budín de pasas, ¿no? Después pues se descubrió que este modelo no era correcto, pero pues fue el primero en incluir las partículas subatómicas dentro del átomo, aunque pues no explicaba cómo se distribuían realmente los electrones ni cómo se mantenían en movimiento, pero ya había un poquito más una idea. Después de lo del modelo del budín de pasas de Thomson, para 1919 llega Rutherford con su famoso experimento de la lámina de oro. Él disparó unas partículas llamadas alfa contra una pequeña lámina de oro. Para su lógica era obvio que estos tenían que atravesar sin problema, pero al momento de hacerlo se dio cuenta que algunas se iban a desviar y que otras estaban rebotando. Esto explicaba que en el centro del átomo había un núcleo muy pequeño, que era denso y que era positivo aparte. Con eso, Rutherford propuso que el átomo se parecía a un sistema solar. Aquí viene lo que es el modelo planetario, que el núcleo estaba en el centro y que los electrones estaban girando alrededor. Aunque había un poquito de incongruencias porque él no podía llegar a explicar por qué los electrones no se caían del núcleo. Pero bueno, este fue un muy buen paso para poder entender cómo en realidad era el átomo. Aquí ya un poquito ya se iba acercando, ya sabíamos que en el centro estaban los protones y que en la periferia teníamos los electrones. Más tarde llega Niels Bohr en 1913 para poder explicar lo que Rutherford no sabía de por qué los electrones giraban alrededor del núcleo, pero por qué no se caían. Bueno, en 1913, Bohr con su modelo atómico propuso que los electrones iban a girar en órbitas fijas. Estos se conocen como niveles de energía, y que mientras estuvieran ahí no iban a poder perder su energía, pero si absorbían esta energía, podían saltar a una órbita más lejana y si bajaban iban a liberar energía, pero en forma de luz. Este modelo fue muy importante porque por primera vez explicó lo que eran los espectros atómicos, que son las rayas de colores que puede emitir cada elemento. Aunque ya con el paso del tiempo se corrigió, como en todos los modelos, un poquito más con una física cuántica más avanzada. Pero así vamos viendo a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando y cuánto tiempo se tardaron para poder conocer y saber lo que hoy conocemos como átomo. El siguiente después de Bohr fue Schrödinger, que fue un físico cuántico, el que dijo que los electrones no iban a girar como planetas alrededor del núcleo, que más bien se iban a comportar como unas ondas y que se movían en regiones llamadas orbitales. Así van a ser la idea de la nueva electrónica. Básicamente no podemos saber exactamente dónde va a estar un electrón en cierto momento específico, pero sí vamos a saber en qué zona es un poquito más probable que lo podamos encontrar. Este modelo es súper importante porque junto con la mecánica cuántica es el que usamos actualmente para poder explicar un poquito más cómo se comportan los átomos. Así que Schrödinger dio una aportación muy adecuada. Y en 1932 llega James Chadwick, que fue el que descubrió el neutrón. O sea, tuvieron que pasar tantísimos años para poder descubrir esta partícula tan importante que hoy conocemos, el átomo. Hasta ese momento no se sabía nada
pues de él. Se sabía que el núcleo se tenía protones, pero la verdad, la masa real de los átomos había algo que no cuadraba, había algo que no encajaba. Entonces, Chadwick se dio cuenta que dentro del núcleo también había partículas, pero esas partículas no tenían carga. Por eso neutrón, sin carga neutro, pero con una masa que era bastante similar al protón, y los llamó pues neutrones. Este descubrimiento la verdad fue súper importante, fue clave porque permitió entender lo que ahorita vamos a hablar acerca de los isótopos y que también abrió la puerta a muchísimas ciencias como fue la energía nuclear. Con esto el modelo atómico ya incluía los protones, neutrones, electrones, y ya todo va siendo un poquito más familiar a lo que conocemos. Hasta este momento es un poquito más el modelo del átomo que conocemos, aunque realmente últimamente han surgido, bueno, no últimamente, de hecho ya tiene un poquito de tiempo, han surgido nuevas teorías, nuevas ideas acerca de todo esto que tiene que ver con el átomo, con la materia, como por ejemplo lo que es la antimateria. Es algo un poquito interesante, porque ya que entendimos los protones, los neutrones y los electrones, los científicos se pudieron dar cuenta de que había algo un poquito más extraño, un poquito, hay algo interesante, que es la antimateria. Bueno, resulta que para cada partícula va a haber una antipartícula, o sea, su villano, por así decirlo. Por ejemplo, el electrón va a tener a su gemelo con carga positiva, que se llama positrón. Y cuando la materia y antimateria se van a encontrar, se van a destruir y se van a liberar muchísima energía. De hecho, aunque suena algo un poquito loco, ya se usa la antimateria en la medicina, que son unas llamadas tomografías PET. Aunque aún hay un poquito de misterio de que por qué el universo tiene casi pura materia y no vemos más la antimateria en grandes cantidades. Aunque esa pregunta todavía no tiene mucha respuesta y no se responde del todo, sabemos que esto existe y que ya se está utilizando. Siguiendo con estos avances modernos, tenemos lo que es la materia oscura, que es otro de los misterios del universo que aún no se puede explicar mucho. Los astrónomos notaron que las galaxias giraban demasiado rápido, como si tuvieran un motor. O sea, les causó esa pequeña duda. Y aparte de eso, los mantiene unidos. Eso invisible que los mantiene unidos le denominaron materia oscura. Aunque no la podemos ver, aunque no podamos saber del todo bien, sí sabemos y sentimos su gravedad. Hoy sabemos que la materia normal la vemos y que es solo un 5% del universo, mientras que las materias oscuras es alrededor de un 26, 27%, y que sin ellas las galaxias se desintegrarían. Lo impresionante es que todavía no sabemos de qué está hecha, pero sí sabemos que es real y que está y que es fundamental para que exista todo lo que podamos ver. Entonces, pues, también es otro misterio, pero es uno de los avances más modernos que tenemos. Continuando con estos avances modernos, tenemos el bosón Higgs, que es como la última pieza que faltaba para poder entender que las partículas tienen masa. Hay que imaginar que entramos a una fiesta y dependiendo con quién te topes, se mueve más rápido o se mueve más lento. Este pegamento invisible hace que las partículas tengan masa en el campo de Higgs, y el bosón es la prueba de que el campo existe. Sin él no habría materia, no habría ni átomos, ni siquiera nosotros. Esta idea fue propuesta en 1964 por Peter Higgs y fue confirmado hasta 2012 en el CERN, completando el modelo estándar de lo que conocemos de la física de partículas. Con esto podemos concluir todos los avances del átomo y todos estos modelos atómicos, para después pasarnos a lo que son los isótopos y los iones. Ok, un ion va a ser un átomo o una molécula que va a tener una carga eléctrica, ya sea porque perdió o ya sea porque ganó electrones. Esto va a ocurrir porque los átomos van a querer cumplir la regla del octeto, que básicamente es tener 8 electrones en su capa externa. Vamos a ver los tipos de iones. Tenemos dos, que es el catión y el anión. El catión, que va a ser positivo, va a perder electrones y quedará con carga positiva. Por ejemplo, aquí pusimos el sodio, que el sodio va a perder un electrón para poder estabilizarse. Luego tenemos lo que es el anión, que el anión va a ganar electrones y va a quedar con una carga negativa. Por ejemplo, el cloro. El cloro va a ganar un electrón para poder completar su capa externa. Luego tenemos los isótopos, que van a ser átomos del mismo elemento igual número de protones, pero con diferente número de neutrones, por eso tendrán diferente masa. Por ejemplo, tenemos al hidrógeno. El hidrógeno con un protón se va a llamar protio y va a tener 0 neutrones. Deuterio con un protón y un neutrón, y tritio con un protón y 2 neutrones. Al cambiar el número de neutrones vamos a obtener diferentes isótopos del elemento, va a cambiar su masa y algunas propiedades. Se puede hacer inestable. Los isótopos son bastante importantes porque algunos como el C14 van a ser radiactivos y se usan para datación, otros son estables y van a afectar la masa atómica promedio del elemento de la tabla periódica.
Vamos a continuar con lo que es la tabla periódica, algo súper importante para poder entender toda esta parte de bioquímica. En 1971, Mendeleev publica su tabla con predicciones de elementos que aún no eran reconocidos. Realmente casi no se le hace caso. Pero bueno, la tabla periódica va a ser como un mapa de todos los elementos químicos que hay. Cada elemento tiene un número atómico que nos va a decir cuántos protones va a tener, como ya lo habíamos dicho cuando hablamos de la estructura de los átomos. Las filas horizontales son los periodos y nos va a decir cuántas capas de electrones tiene un átomo. Las columnas van a ser las familias, donde los elementos tienen propiedades parecidas. Por ejemplo, todos los alcalinos van a reaccionar con el agua de manera similar. Además, vamos a tener metales que van a conducir electricidad, van a conducir calor, y también están los no metales que pues no lo van a hacer. La electronegatividad nos dice qué tan fuerte un átomo puede atraer los electrones, y todos los átomos van a querer cumplir la regla del octeto, que pues es decir, es tener 8 electrones en su capa externa para poder estar estable. Por eso forman enlaces con otros átomos. Vamos a saber que entre más arriba estén los elementos, más electronegativos van a ser. O sea que si están hasta abajo, no van a ser casi electronegativos. Al igual que entre más estén hacia la derecha de la tabla, más electronegativo va a ser. Y mientras más esté a la izquierda, pues menos electronegativo va a ser. Como por ejemplo, tenemos el oxígeno. El oxígeno está del lado derecho de la tabla periódica, un poco más que otros elementos, entonces va a ser bastante electronegativo, a diferencia de otros. Para continuar, vamos a hablar acerca de los enlaces y la regla del octeto. La regla del octeto dice que los átomos tienden a tener 8 electrones en su capa más externa para poder estar estable. Es como si quisieran sentirse completos. Esto se logra de 3 formas, ya sea cediendo electrones, ya sea ganando electrones, como por ejemplo es el cloro. El cloro tiene 7 electrones en su capa externa y gana un electrón para complementar 8. Al ganarlo se va a convertir en un anión. Otra forma es compartiendo electrones. Estas formas van a llamar enlaces químicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, vamos a tener diferentes enlaces, como es el primero que vamos a ver, que es el enlace covalente. Bueno, ¿qué es un enlace covalente? Un enlace covalente es cuando los átomos van a compartir sus electrones para poder completar el octeto, que ya habíamos hablado acerca del octeto. Un ejemplo se podría hacer que el oxígeno va a compartir 2 electrones con el otro, como en esa imagen que puse, solamente que dice A y dice B. Otro tipo de enlace es el covalente no polar. Esto nos quiere decir que a veces los átomos pues no quieren compartir sus electrones por igual, y esto le denominamos enlace covalente no polar. En este enlace el electrón va a estar más cerca del elemento que sea más electronegativo. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo del agua, el oxígeno, como ya les había hablado de electronegatividad, entre más arriba y más a la derecha esté el elemento, va a ser más electronegativo. Por ejemplo, en el agua el oxígeno está más arriba y más a la derecha que el hidrógeno, por lo tanto, van a compartir esta molécula, pero va a pasar más tiempo en el oxígeno. Luego tenemos un enlace iónico. El enlace iónico básicamente es un átomo que va a ceder electrones y el otro lo va a ganar. Porque pues más que nada es para que complete el octeto que necesita y se van a atraer por la carga opuesta, que van a ser como imanes, por así decirlo. La fuente de hidrógeno va a ocurrir cuando un átomo de hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, por ejemplo, como el oxígeno, el nitrógeno, va a atraer a otro átomo electronegativo cercano. Por ejemplo, en el agua, los hidrógenos de una molécula se van a atraer al oxígeno de otra molécula. Bueno, todo esto va a ir formando algo llamado puentes de hidrógeno. Estos van a ser los puentes de hidrógeno. Esto va a explicar la alta tensión superficial del agua, y por eso el hielo va a flotar sobre el agua líquida. Ya terminamos el tema de átomo y vamos a continuar con el agua. El agua sabemos que es una de las moléculas más importantes para la vida. Sabemos que pues sin el agua la verdad no podríamos existir, pero cuando nos metemos a ver su estructura y propiedades entendemos por qué es tan importante. Bueno, les voy a platicar de su estructura, de su polaridad, su comportamiento físico y químico y hasta su papel en el pH y los amortiguadores del cuerpo. Vamos a comenzar con su estructura, que ya sabemos que es el H2O. El agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno.
El oxígeno es más electronegativo, por lo que les había explicado de la tabla periódica. Eso significa que jala más fuerza a los electrones que comparte con los hidrógenos. Por eso la molécula de agua no es simétrica, no es como una línea recta, sino que tiene una forma angular. Había investigado que el ángulo es aproximadamente de unos, si no me equivoco, 104.5 grados. La forma pues es clave, es importante porque gracias a ella el agua va a tener polaridad. Pero bueno, a ver, ¿qué es la polaridad? Cuando decimos que el agua es polar, significa que tiene un lado más negativo y un lado más positivo. El oxígeno queda con una ligera carga negativa y los hidrógenos va a quedar con una carga positiva. Esto hace que la molécula del agua va a poder interactuar con otras moléculas y va a formar enlaces llamados puentes de hidrógeno. ¿Pero cuáles son estos puentes de hidrógeno? Ok, por esta polaridad que ya hemos hablado, la molécula va a generar los puentes de hidrógeno, que van a ser unos enlaces débiles y cortos entre un hidrógeno y otro elemento químico. Un elemento electronegativo más bien. Usualmente va a ser el nitrógeno o puede llegar a ser el oxígeno. Algo importante es que esto le va a dar las propiedades únicas al agua, como es lo de su alta cohesión y la tensión superficial. Aquí quiero aclarar algo, a veces la gente se confunde esto con el helio, pero no, eso es en el agua líquida y en la sólida donde se van a dar estos puentes. Cuando es en estado líquido puede hacer 2.4 puentes de hidrógeno y en estado sólido va a ser 4 puentes. En el estado líquido los puentes se van a romper y se van a crear muy rápido, esto lo va a hacer muy inestable. El agua va a poder estar como sólido, como líquido o incluso como gas. Lo curioso es que cuando se va a congelar su densidad va a disminuir, por eso el hielo flota en el agua. Eso es raro porque la mayoría de las sustancias se hacen más densas en estado sólido. Esa propiedad ha permitido que la vida en los lagos y océanos puedan sobrevivir bajo el hielo. Ok, vamos a hablar acerca de unas de sus características. Vamos a empezar con la capilaridad. Ok, el agua puede subir por tubos finos o por los vasos de las plantas, como esos tubos finos como los que puse en esta imagen, gracias a la cohesión de estas moléculas de agua y la adhesión de las paredes del tubo. Tenemos la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Bueno, el agua tiene una tensión que va a actuar como si fuera una película elástica, por eso algunos insectos pueden caminar sobre ella. El calor específico va a ser cuando el agua puede absorber o liberar mucho calor sin cambiar demasiado su temperatura. Esto ayuda mucho para regular el clima de la Tierra y la temperatura pues de nuestro cuerpo también. La escala Celsius es cuando el agua define 2 puntos básicos de la escala centígrada, que se congela a los 0 grados y hierve a los 100 grados a presión normal. Vamos a hablar también acerca de la disociación del agua, que es el KW. Voy a poner aquí, vamos a explicarlo en un pizarrón. Pero bueno, primero el agua tiene la capacidad de disociarse, o sea que va a dividirse en iones. Una molécula de agua puede perder un protón y va a formar un ion hidroxilo, mientras que otra molécula va a ganar ese protón y va a formar un ion hidronio. Vamos a ver un poco de la reacción del agua, que es la fórmula para su constante, que va a ser KW. Esta se va a leer que la constante de esta reacción va a ser igual al producto de la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. O sea, va a ser H por OH sobre H2O. Ok, esta es la reacción de la constante. La K significa constante. Y la W va a ser el agua. Agua por la W por water, o sea, agua. Como el agua prácticamente no cambia, lo simplificamos y tiene su nombre en el KW. En condiciones normales, KW va a valer 1 por 10 a la menos 14. Esto quiere decir que 1 por 10 a la menos 14 es la cantidad de moléculas disociadas en el agua. Vamos a hacer una tablita para poder ver la relación que tiene todo lo de H, de pOH, pH. Vamos a poner H, vamos a poner el ejemplo de 1 por 10 a la menos 1. Cuando el H aumenta, el pH va a tener que bajar porque el pH es el logaritmo negativo de H. Como KW siempre es 10 a la menos 14, si tenemos 1 por 10 a la menos 1, el pH es 1.
Entonces el OH tiene que ajustarse a 1/10 a la menos 13 para que el producto siempre siga siendo 1/10 a la menos 14. El pOH es la concentración de iones de hidróxido. Como el pH y el pOH siempre deben de sumar 14, si el pH es 1, entonces el pOH debe de ser 13. Por eso fue 13 y la KW va a ser, como ya sabemos, 1/10 a la menos 14. Ok, bueno, sabemos que en nuestro cuerpo y básicamente en la química, muchas reacciones vamos a necesitar un pH estable, porque por ejemplo nuestras enzimas solo van a funcionar bien si el pH está dentro de cierto rango. Entonces aquí es donde van a entrar los amortiguadores o los buffers, que van a ser los sistemas que evitan que el pH esté cambiando demasiado cuando vamos a añadir algún ácido o una base. Pero bueno, ¿qué es un amortiguador? Un amortiguador está formada por un ácido débil. Un ácido es una sustancia que tiene la capacidad para donar un H. Va a estar formado por este ácido débil y por su base conjugada, o una base débil, y su ácido conjugado. ¿Qué es una base? Una base es una sustancia con la capacidad de aceptar un H, un hidrógeno. Lo que hace es reaccionar con los iones que se agregan. Si entra un ácido, el amortiguador lo va a neutralizar usando su base. Si entra una base, el amortiguador lo neutraliza usando un ácido. De esta manera el pH se va a mantener constante. Vamos a ver algunos ejemplos importantes en el cuerpo. Primero vamos a ver el amortiguador de bicarbonato. Ok, este funciona principalmente en la sangre. Si hay mucho ácido, el bicarbonato lo captura, y si hay mucha base, el ácido carbónico va a ser el que lo va a neutralizar, no el bicarbonato. Eso fue cuando hay mucho ácido. Cuando hay mucha base, el ácido carbónico lo va a neutralizar.